Pedichorizo. Pedichorizo. Bueno, te decíamos que ya está entre nosotros el señor Álvaro Urrutia, nuestro pensador, el hombre que hace que tengamos esa reflexión, ese momento riquelmista del partido. Muy bien. Muy bien, ¿te gustó la metáfora? Sí, me gustó. Porque viste que todo es frenético, Sí. para la pelota, vamos para atrás. Y mira, Mira, ¿dónde está el equipo contrario? alza la cabeza. Alza la cabeza primero, para la pelota, Sí. vamos para atrás, se la doy al 6. Álvaro Urrutia entre nosotros. Perdón, y muy bien. Y alza la cabeza y comparte. Y como, comparte. Como Álvaro. Como Álvaro. Hola Alvarito, buenas noches. Feliz día. Qué buena la comparación. Jamás pensé que me iban a comparar con Riquelme. Viste, sos el Riquelme de Blackburn. ¿Viste? O sea, nunca un 4 garronero llegó a ser comparado con Riquelme. No, y bueno, pero hay una cosa es el fútbol, otra cosa es la radio. Claro. Qué lindo un 4. Lo mismo le dijeron a Riquelme una vez, ¿eh? Me parece que vos jugás al fútbol como Álvaro Urrutia, le dijeron. Claro, Como Álvaro Urrutia cuando para la pelota. claro. Hay que Mirá, recordar, tiene que ver. hay que recordar que en un libro estás referido como futbolista. En, Sí, en el libro sí, de sí. Guille. En el libro de Guillermo David. Hay Exactamente. una anécdota como futbolista. Jamás pensé que iba a llegar un libro como futbolista. Como futbolista. Exactamente. O sea, como enemigo del fútbol llegué al libro. Pero bueno. Bueno, pero les tiene que ver recomiendo el libro. con lo que hablaba Pablo hoy al principio. Personas que han salido victoriosas o perdedoras de una situación en la que no creían. Claro, y exactamente. ahí estás. Exactamente. Al final triunfaste en un lugar que... Bueno, ¿de qué vamos a pensar hoy, Álvaro? Le voy a poner un título. Me gustó esto de ponerle un título. Sí. Sí. En estos días, sigo con el tema de Facundo, porque me parece que es muy relevante. Por supuesto. Un periodista le pregunta o le asevera complacientemente a la madre de Facundo, le dice, sos valiente. Y la madre dice, no soy valiente, soy mamá. Y el título de la columna sería este, no soy valiente, soy mamá. Sigue ella y dice, las madres somos así. Mi hijo era valiente, mi hijo militaba y se arriesgaba. Y hay algo muy interesante en la historia nuestra, en la historia argentina y en particular de América, del lugar de lo femenino. El lugar de eso que durante mucho tiempo se lo tildó de irracional, la forma de actuar de la mujer. De hecho, quedan resabios en el lenguaje ofensivos para quien actúa como una mujer, que actúa casi cobardemente o irracionalmente, cuando dice, bueno, estás histérica. Y cómo se escribió nuestra historia a partir de una razón femenina que desarmó las lógicas masculinas. La referencia inmediata es las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que no eran valientes, actuaron como madres y actuaron racionalmente como madres, contra una razón masculina que tenía otra lógica y pensaba que se vencía con esa lógica. Cuando uno recorre la historia de los desaparecidos y de la familia, siempre el que sale a abordar la problemática es el hombre en una primera instancia, que lo aborda con la lógica masculina, que es muy cercana a la lógica del capitalismo, del poder. Ir a sobornar un juez, ir a ver un contacto en la comisaría, vender el negocio que tenía, vender la casa para pagarle, a ver si con eso podía liberar a su hijo. Y el hombre rápidamente se frustra porque esa razón no tenía efecto contra una razón masculina que era la de los verdugos. Y las madres, las locas, las irracionales, fueron las que pudieron vencer ese poder siniestro que había arrebatado sus hijos. Por una razón obvia, son madres. Y lo que estaban reclamando lo reclamaban como madres. E interpelaban a cada persona, porque todos tenemos una madre o una figura materna. Toda la historia de América está trazada de esta forma. El conquistador
es un yo que se impone, un yo masculino, y los pueblos americanos están más ligados a lo femenino. Por eso muchas veces se los tildó de irracionales, de torpes, pero fueron los pueblos con esta lógica, con una razón más cercana al sentimiento materno, no quiero caer en el cliché de lo materno como feminismo, los que quebraron la lógica masculina del hombre europeo que venía a apropiarse de algo. Si uno recorre iglesias en América se da cuenta, sobre todo en las figuras de las vírgenes. La Virgen en América es madre. Y las vírgenes en Europa son impolutas, pulcras. Acá en América se rescata o pudo asimilarse a la Virgen en cuanto a madre, no en cuanto a impoluta, a casta, si queremos. Si uno va al Alto Perú, ve hasta la forma del vestido de la Virgen, del velo, simula casi una montaña y se hunde en la tierra. La relación es directa con la Pachamama. Y es interesante cómo, por ejemplo, una madre de un chico, de un pueblo, actúa con una razón, pero no con valentía. Actúa porque es madre, con la razón de madre, y llega lo que muy pocos logramos, a interpelar al presidente. Porque no creo que haya ido solamente a hablar, sino a interpelarlo. Me parece interesante en este momento que se está discutiendo y que se está poniendo en valor el lugar de la mujer, desde el lenguaje, desde otros lugares, pensar el poder que tienen la figura de la mujer y con un argumento irrefutable: soy madre. No sé qué sensación tienen ustedes, pero yo hoy que es el día de la radio, yo siempre estuve enemistado en la radio. Yo viví en el campo hasta los 14 años y había una radio que estaba prendida todo el tiempo y era el U2 todo el tiempo. Mi viejo la dejaba prendida y a las 7 el día comenzaba, donde la radio empezaba sola a andar. Bueno, me reconcilié como columnista casi con la radio, pero eso, con una radio que fue enemiga de las madres, no triunfó en la mayoría de la gente, donde el lugar de la madre y el lugar de las madres de Plaza de Mayo tiene una irrefutabilidad. Son madres que reclaman por sus hijos. Cristina es una madre que reclama por sus hijos. No hay lugar a duda. No hay forma de refutarlo eso. No hay forma de tener ese sentimiento y ese genuino actuar. Podemos ir más, podemos analizar en los 90, cuando el gobierno de Menem llevó a la quiebra a muchos pequeños productores en nuestra zona, por ejemplo, quienes en segunda instancia salieron a enfrentar al gobierno de Duhalde y al de Menem, fueron mujeres. Se llamaban mujeres autoconvocadas, mujeres en lucha, que fueron las que se pusieron un palo verde y empezaron a frenar los remates. Qué interesante esto que fue invisibilizado, pero que tiene la centralidad en la construcción de nuestra sociedad. Fue invisibilizado, fue ninguneado, la mujer fue dejada de lado, pero aún así la razón con la que se mueven sigue siendo irrefutable. No sé si coinciden, si les parece que le estoy chujando. Me quedé pensando en algo que dijiste como esqueleto, ¿no? En esto de la figura materna como la figura que quedó en pie de la civilización indígena. Me quedé con ese pensamiento porque no sé si Cristina, en particular,
Tal vez sí, pero son esas madres que precolombinas, ¿no? Que lo europeo pudo hacer pie en América, pero las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, digamos, es como que siguen sosteniendo esa madre, esa mujer precolombina, esa virgen precolombina. Yo también tengo la misma sensación que vos, he estado en México y entrás en Puebla, por ejemplo, que hay 365 iglesias, y en DF, por supuesto, y la figura de la Virgen es una figura tal cual la describiste, mucho más que una mujer transparente, digamos. Sí, sí. Es una... Es mucho más cercana. Sí, es una... Casi es una indígena Claro. que parió a Jesús, digamos, ¿no? En muchos lugares. Y a mí me llevaste al lugar de que si algo pudo subsistir a esa despiadada injuria europea, fue la figura de la madre precolombina, me parece. Y perdón, y dentro de eso estaba viendo la figura de la madre, y esto va por mí, y genéticamente en las madres esa pulsión por la justicia, todo el tiempo, innata, así, adelante, por la justicia, siempre al frente. ¿Viste? Esa pulsión por... No hay poder superior. No. No hay poder que detenga eso. Claro. No hay poder que detenga eso. No. Pensaba que no es tampoco... Sarmiento, cuando hacía su civilización y barbarie, cuando hacía su distinción, el lado de la barbarie era el lado femenino. Ramos Mejía, un tiempo después, escribe una descripción de las masas, que lo negativo de la masa era lo femenino, lo impulsivo, lo irracional. No es inocente. Y cuando vemos qué sectores vinieron a sumar a las masas oprimidas, por ejemplo, en nuestro país, pensemos en las madres italianas que llegaron, en las madres españolas, y cómo también tienen esa centralidad. Cuando la referencia primera, Riquelme deja la selección porque la madre se lo pidió. Tal cual. El Diego los mejores gestos los tiene con la tota. Ni hablar el tango. Olvídate. Claro. El tango se volvió ruin cuando le quitó el pan a la vieja. La vieja es sagrada. Como algo que podemos verlo en los sectores afectados por el colonialismo, pero también en los inmigrantes que llegaron acá. Mujeres que llegaban con otra lengua, que tenían que sostener el hogar, que tenían que criar muchos hijos. Y, de hecho, las madres de Plaza de Mayo, la mayoría tienen un origen europeo, si las empezamos a analizar fisiológicamente. Sí, claro. Pero el poder, el verdadero poder que compone nuestra sociedad está del lado femenino, que siempre termina fagocitando, debilitando a una lógica de un poder utilitario masculino, de un poder que se quiere imponer imprimiendo una lógica del dinero, del poder armamentístico, del poder de la fuerza. Sin embargo, en muchos casos claves de nuestra historia irrumpe lo femenino y lo desarma, lo vuelve impotente. Y pienso en este caso de Facundo que si vamos para atrás se repite en la historia como el argumento es irrebatible. ¿Qué le podés decir a una madre? ¿De qué la podés acusar a Cristina? Si todos sabemos que nuestras madres harían lo mismo, o nuestras compañeras por sus hijos harían lo mismo, y que nosotros quisiéramos hacer lo mismo. Sí. Porque nuestra admiración está hacia eso. Nuestra admiración, nuestra heroicidad está hacia
ese gesto de alguien que no se la puede acusar de algo ideológico, aunque lo tiene, pero el gesto es casi desde las entrañas, claro, sobre algo que se violó, una ley sagrada, que está por encima de todo el resto. Está clarísimo, Álvaro. Bueno, me parece que este tema que se abrió así, casi como una flor, y que nos deja pensando en cuánto hay que sostener a esta mujer, en lo que viene, ¿no? En lo que se viene, porque está claro que estamos ante la apertura de una verdad que nos va a doler, probablemente, mucho, y encima Bahía Blanca como epicentro otra vez de la desgracia, de la negrura, de todo lo que nosotros no podemos ostentar al mundo. Otra vez, nuevamente, Bahía Blanca, y cómo desde los lugares en donde nosotros nos encontramos tenemos que darle ese brillo que lo decía Susi Jock el otro día, una ciudad que todo el tiempo se tiene que refundar de su oscuridad, y para eso estamos los artistas y las artistas, ¿no? Para volver a fundar Bahía Blanca. Bueno, seguramente vamos a seguir pensando con vos, Álvaro, en los próximos jueves. Y le dejo como, pensemos cuál es la lógica, si enfrentar a la lógica machista, patriarcal, o ver cuál es la lógica de Cristina, de Estela de Carlotto, de Norita, de Eve. Totalmente. ¿Cuál es la lógica? ¿Seguir a confrontar en los códigos de una sociedad machista o aprender de la otra razón, de la otra forma de lucha? Alvarito, gracias. Gracias por iluminar el Blackbird del día de hoy. Siempre quedo boyando. Siempre quedamos boyando. Porque uno podría escribir un montón de preguntas, ¿no? Si tuviera que pasarlas a papel. Sí, claro. Y esa es la idea, ¿no? Sí. Le tengo que mandar saludos a mi suegra, a Cookie. ¿Cumpleaños? No, la tengo que saludar. Nosotros saludamos a la piba de amarillo que ya pasa por atrás. A la señora Rosina Gúngolo, ahí está. que tanto la queremos y la amamos. En el día 100 de los años de la radio le mandamos un beso a la señorita Rosina. Le mandamos un saludo, como siempre se hace en la radio. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo engolado. ¿Por qué no? Álvaro, gracias. Abrazo. Gracias, abrazo.